Antes de comenzar el programa, queremos recordar a Valencia, una localidad que nos ha dejado imágenes tan devastadoras como estas. Caballero, caballero, tienen que salir ya, tienen que salir, ¿eh? Venga, pues, rápido. Contamos con una zamorana que lo ha vivido muy de cerca, una zamorana que está afincada en Valencia. Laura, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rafa. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Pues a ver, dentro de lo que cabe, aquí en la ciudad estamos mejor que en los alrededores y en los pueblos, pero bueno, pues tenemos un poco de susto en el cuerpo y de mal cuerpo, la verdad, y malas sensaciones. Pero bueno, por lo menos estamos bien. Aquí el suelo ya está seco y bueno, pero... La verdad es que se habla de ese poder de la imagen, ¿no? La verdad es que las imágenes que estábamos viendo son desoladoras. ¿Cómo se vive in situ? ¿Cómo se vive allí? ¿Cómo se ha vivido? ¿Y cómo es esa imagen que nos deja, que estamos viendo coches arrastrados por el agua, etcétera? Pues a ver, es que yo al final, al estar en la ciudad, está como todo más estabilizado y aquí no ha llovido tanto y al final toda esa masa de agua se ha ido hacia el cauce del Horta Sur. Entonces aquí en la ciudad lo que tenemos es pues, los sustos de las alarmas, que la gente se ha vuelto un poco loca en los supermercados y ha ramplado con todo. En algunos barrios han cortado el agua, pero aquí está como todo estable y sobre todo estamos preocupados por la gente que está pues, en los pueblos de alrededor y amigos y compañeros que tenemos que suben imágenes a Instagram y a otras redes sociales que la verdad es que son para, no sé, para quedarse helado. La verdad es que sí, es lo que dices y además teniéndolo ahí al lado. ¿Tenéis escasez de algo? ¿Necesitáis algo? Pues en algunos barrios han cortado el agua, pero por lo menos en el mío no, y la luz es verdad que a veces como que chispea un poco, pero de momento no, o sea, no ha habido, por lo menos yo no he tenido escasez de nada, y en los supermercados sí como que no sé, la gente ha ramplado con todo, pero bueno, supongo que también es el miedo un poco general. Precisamente te iba a preguntar por ello. Me imagino que ahora miraréis al cielo con temor. ¿Cómo se está desarrollando? ¿Cómo se está desarrollando el día después? ¿Cómo se prevé mañana? Pues el tiempo yo lo he mirado y ponía como que no iba a llover y ahora sales a la calle y hace sol. Lo que pasa es que es verdad pues que en las zonas en las que toda la huerta sur de Valencia, todo eso no, como que no se puede ir recuperando porque los bomberos no llegan, o sea, no llega para todo, los cuerpos de seguridad pues no como deben de estar desbordados o no sé qué hacen y están como bastante desatendidos y no tienen ni agua ni luz. Hay pueblos como Benetúser o Paiporta que no sé, que están como la gente pidiendo ayuda por redes sociales porque no tienen ni agua ni luz durante 2 días y están como incomunicados. Oye, algo que nos preguntamos es, vamos a ver, hubo una señal de alarma, ¿no? Hubo una alarma que llegó a los móviles, que se avisó con cierto tiempo. ¿Cómo es que aún así hubo gente que ha estado atrapada? A ver, es que a nosotros la alarma esta nos sonó a las 8 de la tarde
y al final eso es bastante tarde, o sea que ya se sabían las predicciones de mucho antes, lo que es que, pues claro, los empresarios quieren que todo el mundo vaya a trabajar, no vayan a perder un duro, entonces al final obligan como a la gente a ir. Nosotros sí que es verdad que nos suspendieron las clases, pero por ejemplo mi compañero de piso trabaja en la universidad y ha tenido que ir igualmente. Entonces, si te pilla aquí en la ciudad, bien, pero si te pilla fuera, pues tienes que venir, entonces pues es normal ese colapso de las carreteras al final. Oye, ¿conoces a alguien que lo haya vivido pues en primera persona, que haya sufrido alguno de los daños que hemos visto? Pues en Instagram varios compañeros que tengo artistas pues han subido vídeos de pues todos encharcados y daños personales en plan de familias, algún desaparecido, eso gracias a Dios no, pero pues sí que evidentemente materiales y coches pues que están echados a perder y bajos y eso sí, la verdad, y no sé, es bastante duro verlo y conocer a gente y cómo no poder hacer nada porque no podemos trasladarnos hacia allí, que están todas las carreteras cortadas, entonces, pues bueno. Laura, muchísimas gracias por ese testimonio. La verdad es que estábamos preocupados. Hemos hablado con Paula, hemos Sí, sí. hablado con más gente, con gente que está por allí, con Fernando, con muchos amigos zamoranos que están por allí, por Valencia, y nos han contado cómo han vivido esta situación. El testimonio que hemos recogido ha sido el tuyo, ha sido el de Laura, una estudiante que está residiendo en Valencia. Nos alegramos verte, ver que estás bien, y desde aquí también un saludo para toda la gente que ha perdido mucho en esta dana dichosa que ha asolado Valencia. Y cuando digo que ha perdido mucho, incluso muchas de las personas han perdido hasta la vida. No estamos hablando de algo que sea nimio, es una situación bastante complicada. Desde aquí, nuestro pesar, y Laura, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros por preocuparos y espero que se solucione pronto todo. Estamos Nada, seguros de que así será, porque también nos consta que hay mucha gente ayudando y que hay mucha gente trabajando para que el día a día se recupere pronto. Laura, nos vemos. nada. Chao. Nosotros, nosotros continuamos con el programa, continuamos con dos que sí, uno que no. Vamos a visitar, para vivir de cerca, para conocer nuestro conservatorio, el Conservatorio Miguel Manzano de Zamora. El Conservatorio de Zamora es un centro de formación musical de enseñanza elemental y enseñanza profesional, en el que los alumnos que entran pueden entrar desde 8 años hasta infinito, ¿no? Porque tenemos alumnos de muchas edades y los 4 primeros cursos son de enseñanza elemental, entran con 8 años y acabarían con 12, y después hay 6 cursos más que se hacen hasta los 18 años, justo cuando dan el paso a la universidad. Pueden estudiar universidad o conservatorio superior. Bueno, pues el conservatorio es un centro público donde puedes aprender a tocar, donde puedes aprender a escuchar, donde puedes aprender música al fin y al cabo, y bueno, pues el conservatorio no deja de ser una institución pública en la que puede acceder cualquier persona a formarse musicalmente. El conservatorio es un poquito como el colegio en el que se viene a estudiar un instrumento musical y bueno, pues tenemos una oferta de unas cuantas especialidades instrumentales, de viento, cuerda, percusión, también canto, bajo eléctrico, guitarra eléctrica. Entonces, bueno, pues para que cada uno encuentre aquello que más le gusta y pueda estudiarlo profesionalmente.
Aquí se puede estudiar ahora mismo casi todos, me atrevería a decir casi todos. La sección de viento-madera, el quinteto de viento, con trompa, que es viento-metal, fagot, flauta travesera, oboe, clarinete. Después de cuerda tiene violín, viola, violonchelo y contrabajo. De tecla, los instrumentos de tecla tiene piano, acordeón. Después la percusión como instrumento independiente. Y ya entraríamos en los nuevos instrumentos que iniciamos el año pasado, una andadura nueva en el conservatorio, que son los instrumentos del itinerario de Moderno, que es el primer centro de Castilla y León que ha abierto este itinerario en enseñanzas profesionales, que son guitarra eléctrica y bajo eléctrico. Esas son las especialidades que se pueden estudiar ahora mismo, y también canto. El primer paso es tener un interés y tocar lo que sea, como sea. Pero bueno, aquí puedes aprender desde todo, desde la base, el lenguaje musical, que es el lenguaje, el idioma, y a tocar un instrumento, la parte práctica. Entonces puedes empezar lo básico y luego puedes pues eso, dirigirte hacia una parte moderna, quedarte en el clásico, puedes ir hacia donde quieras. Todas las especialidades que se tocan en la orquesta sinfónica, o sea, instrumentos de cuerda, violín, viola, violonchelo, contrabajo, instrumentos de viento, madera y viento metal, oboe, flauta, fagot, clarinete. Sí, instrumentos de viento, viento metal como trompeta, trompa, trombón, tuba, percusión, canto, guitarra eléctrica y bajo eléctrico, que son las últimas adquisiciones. Creo que al final es irremediable que la música se entienda desde un punto de vista global, ¿no? Entonces, desde luego, la actualidad de las nuevas juventudes pues incitan a pensar que la música clásica es algo que se debe mantener, que es una tradición que siempre se ha enseñado en los centros, pero que hay que abrir puertas hacia el futuro, ¿no? Y la música moderna pues no deja de ser la música del futuro, la música que más escuchan y que muchas veces está más cercano de lo que ellos encuentran a diario. Entonces ahora pues hay muchas posibilidades de poder estudiar este estilo. Desde hace 2 años hemos implantado la guitarra eléctrica y el bajo eléctrico y bueno, y el itinerario de Moderno, que bueno, pues desde el claustro del centro hemos considerado que, ¿por qué no? Teniendo las instalaciones, teniendo los instrumentos y a la gente, ¿por qué no vamos a poder darles una oportunidad de desarrollar la música que mayoritariamente parece que nuestros alumnos escuchan? Así que estamos aquí para formar profesionales de la música, y la música no tiene límites, los límites los ponemos nosotros, así que pueden aprender lo mismo que aprendes una sonata de Mozart, puedes aprender una canción pop de los Beatles o rock o lo que sea. La verdad es que creemos que en el futuro de nuestros estudiantes, si pueden dedicarse a la música clásica porque es aquello que les gusta, perfecto, pero si quieren dedicarse profesionalmente a tocar otro tipo de músicas, pues la intención nuestra es abrirles un poquito las puertas para que lo puedan hacer y con unas garantías de ser competitivos profesionalmente. Yo creo que al final se siguen manteniendo un poco las tradiciones. Los instrumentos más demandados suelen ser piano, también violín, guitarra es un instrumento muy demandado y percusión también es un instrumento muy demandado, pero en general en los últimos 3-4 años hemos conseguido subir la matrícula pues gracias al claustro y gracias al trabajo tan fuerte que ha hecho también la dirección y la apuesta tan fuerte que ha hecho también por el conservatorio la dirección provincial. Hemos conseguido subir la matrícula de casi todos. Me atrevería a decir que estamos ya casi en el límite de alumnos que podemos admitir. Estamos ahora mismo en 320 alumnos. El piano es el instrumento que es más demandado, es más conocido por el público en general y entonces pues es uno de los más demandados. También hay especialidades que tienen muchísima demanda, como son la flauta travesera, también el clarinete, el saxofón, el violín, que tradicionalmente es un instrumento muy conocido y muy demandado. El piano, pues yo creo que tiene tradición y tiene... Pues sí, yo creo que cuando piensas en música es el primer instrumento que te viene a la cabeza, por lo menos aquí en
en Europa, quizá en Latinoamérica pues sea a lo mejor algún instrumento de cuerda, guitarra o demás, pero bueno, pues lo bueno que tiene es que suena bien, siempre suena bien, aunque estés empezando, tocas 4 notas y siempre suena bien. La curva de aprendizaje es diferente a, pues, por ejemplo, un violín o un fagot o un oboe, sin menospreciar ningún instrumento, por supuesto, pero bueno, el principio es como más agradable. En el momento en el que entró el plan LOGSE, que es con el que aún nos seguimos rigiendo en base, porque ahora estamos en la LOMLOE, evidentemente, pero en el plan LOGSE lo que se intentó básicamente es que los niños, la idea primordial era que los niños entraran con 8 años y salieran con 18, que es pasaran los 10 años de conservatorio y así poder elegir entre el acceso a la universidad o el acceso a un conservatorio superior con esa edad. Entonces nos encontramos alumnos que entran con 8 años y que salen con 18, que es lo tradicional, pero después nos encontramos con que en especialidades en las que no hay tanta demanda se pueden cubrir, ¿por qué no?, con alumnos mayores. De hecho, hemos llegado a tener alumnos por encima de 70 años. Con un perfil muy interesante, porque en la clase ellos mismos transmitían su experiencia a los más jóvenes, que los entendían como compañeros de clase, pero a la vez eran personas muy experimentadas que les daban muy buenos consejos. Y siempre ha funcionado muy bien porque es un sitio donde en realidad no hay edad para estudiar la música. Tenemos una amplia gama de edades en las que la gente se acerca al conservatorio a estudiar un instrumento. Cada vez vemos que hay más, aparte de los niños de 8 años, que son la edad con la que se comienzan los estudios musicales aquí en el conservatorio, también tenemos muchos adultos que se acercan porque en su día no pudieron y se les ha quedado esa espinita clavada y que quieren aprender a tocar un instrumento, o gente que ya ha hecho otra especialidad instrumental y quiere aprender una segunda. Entonces hay compañeros de mucho margen de edades diferentes, y eso yo creo que enriquece a todos. El ideal sería empezar con 8 años, pero un poco por la normativa y porque así está pensado el plan de estudio. Pero la música y en concreto los conservatorios admiten cualquier tipo de edad que entre al centro y cualquier tipo de estilo que entre al centro. Simplemente tiene que superar pues, unas pruebas de acceso a los diferentes cursos y una vez entra, pues ya está, a disfrutar. Lo ideal es empezar, pero aquí hay cabida y tenemos muchos alumnos, tenemos alumnos bastantes adultos, o sea que sí, por supuesto. Yo animo a todas las personas que tengan inquietud, de la edad que sean, a que se apunten, porque yo creo que viene muy bien. Yo mismo estoy empezando algunos instrumentos, o sea que viene muy bien a la edad que sea apuntarse a una disciplina que es la música. Creo que además, cuanto más edad tienes para empezar, más la disfrutas.
Para mí, venir al conservatorio, aparte de estudiar y de estar, pues, hacer los deberes, estudiar tus obras, para mí es como un momento de desconexión, aparte del instituto. Y porque la música es como una parte que para desconectar, no sé. A mí me gusta mucho venir aquí, tocar, relacionarme con mis compañeros y pasarlo bien las tardes. La realidad es que son auténticos héroes, porque tienen tal carga lectiva por la mañana y además se les añaden algunas horitas por la tarde también, pero con los años lo que yo he aprendido, lo que nos hemos ido dando cuenta los profesores, es que sí que es verdad que les viene muy bien, les ayuda a organizarse, la música es algo que les viene muy bien en todo tipo de estudios, no solo en los estrictamente musicales. Les ayuda a coordinarse con otras asignaturas, como tienen un tiempo un poquito más reducido, ya que tienen que asistir a clases, se organizan mejor a la hora de estudiar. Los alumnos que suelen venir al conservatorio a estudiar son alumnos que tienen en común con muy buenos resultados en el instituto y muy buenos resultados en la universidad, y quizás sea por eso, ¿no? Porque la música, aparte de relajar, por supuesto que siempre tenemos ese concepto de ella, también les educa y abre su mente. Entonces, el hecho del trabajo diario, del esfuerzo, de que poquito a poco puedes conseguir muchos cambios, porque si la música la dejas de lado, pues es difícil evolucionar en ella, eso lo aprenden desde muy jóvenes, desde que tienen 8 añitos, y les ayuda un montón en el resto de estudios. La verdad es que como se va haciendo muy paulatinamente, porque el primer curso tiene solamente 2 asignaturas, luego va subiendo a medida que entras en el grado profesional y hay más carga lectiva, pero es cuando ya tienes más, digamos, como más experiencia con el instrumento, ya has pasado unos cuantos años, entonces es todo tan poquito a poco que realmente, bueno, te va dando una formación en la que empiezas como un juego y poco a poco vas aumentando tu dedicación. Ya cuando llegas al final de grado profesional, ya llevas aquí 10 años, entonces llevas tocando mucho tiempo un instrumento, tu panorama, si realmente ves que te quieres dedicar a ello, ya lo vas teniendo mucho más claro y todo eso se hace mucho más llevadero. Es verdad que una parte del músico es ser perfeccionista y también, bueno, pues eso digamos que tiene un peso, pero también es algo bastante personal y que, bueno, no tiene por qué suceder siempre. O sea, la competitividad no tiene por qué ser negativa. Yo creo que eso es algo que tenía que ver con una idea que había de la educación del pasado. Pero en la actualidad lo que nos encontramos es que nuestro centro es un centro de convivencia y de compartir. Al final lo que comparten es, a través de una sensibilidad que es hacia la música, hacia los diferentes estilos de música que pueden estudiar, comparten experiencias con otros compañeros y sobre todo comparten gustos, ¿no? Que al final no es fácil encontrar a un número de personas de tu círculo de amigos que comparten los mismos intereses e inquietudes contigo. Aquí se crean amigos para siempre, amigos que durante toda la vida siguen estudiando música o siguen compartiendo grupos o crean sus propios grupos fuera del centro, tocan fuera. Es un arte que es muy interesante y sobre todo es muy humano. Al principio es muy enriquecedor para mí dar clase a niños tanto de 8 años como adultos que tengo como estudiantes, porque aprendo mucho de cómo siente cada uno la música, de por qué se ha acercado a tocar un instrumento, de qué motivaciones tiene, porque a veces los alumnos adultos vienen con una motivación extraordinaria y entonces todas las dificultades que pueda tener uno que a priori las vencen con la motivación, ¿no? Y con la dedicación que tienen hacia el instrumento. Entonces para mí es muy enriquecedor y aprendo tanto cada día que no sé, no me parece una profesión rutinaria. Por eso la verdad es que me gusta mucho enseñar a tocar un instrumento porque, no sé, veo algo nuevo cada día y eso me parece muy bonito. Dedicarse a ello es precioso, la verdad. Yo creo que la docencia es una de las partes más bonitas en cualquier sector, ¿no? Pero en la música en concreto es muy motivador el ver la evolución, el comprobar la evolución
que se sigue desde un niño que llega y no ha leído nunca una partitura, un pentagrama, y de repente a través de las clases de lenguaje musical empieza a entender, a entonar, a cantar, a lo que antes han sido sonidos simplemente de canciones que han recibido de sus abuelos, de sus padres, y lo han hecho en casa de manera instintiva, de repente las organizan y de repente su cabeza empieza a evolucionar en esa parte, pero también en la parte instrumental. De repente se encuentra con que los primeros días su instrumento no le suele sonar, ninguno, salvo quizá a lo mejor el piano en el que pone las manos encima, pero de manera aleatoria, y suena un sonido, pero de repente empieza a organizarlo y a crear sus propias melodías, ¿no? Que al final lo que fomenta muchísimo la música es la creatividad en todos los aspectos, ¿no? Entonces, un desarrollo de la imaginación y de la formación progresiva, ¿no? Ellos mismos se van sintiendo muy bien cuando notan que hay una evolución, que mejoran de una semana a otra, que lo que antes no les salía ahora a base de un poquito de repetición ya les empieza a salir, que antes simplemente repentizaban o leían música, pero ahora ya la pueden crear ellos. Es una evolución maravillosa. Todo tiene un proceso, es como todo, como cómo enseñas a cocinar. Pues lo primero es lo primero y poquito a poco vas desarrollando técnicas, pero es verdad que la música tiene algo de personal, pues una misma sonata tocada por diferentes personas suena diferente, porque hay un componente personal que no se puede olvidar y que al final acaba saliendo a la luz. Entonces hay cosas que se pueden enseñar y hay cosas que te vienen de serie. Entonces nosotros vamos desde la base, empezamos con los rudimentos y poquito a poco pues vas intentando, pues según el estilo también, según la persona, según la técnica que tenga cada uno en su mano, pues intentas destacar o potenciar las virtudes que tenga el alumno y bueno, al final tienes que dejar que acaben volando solos y haciendo la música a su manera. Yo creo que es como que te enseña a expresarte, a relacionarte con los demás, pues no sé, si una manera de expresarte tocando en conciertos de banda, por ejemplo, también, que te relacionas con los compañeros, aprendes música que es como un lenguaje más, que no todos pueden entender, y pues yo me siento muy afortunada de poder venir aquí y aprender música. La música sirve para muchas cosas, nos enseña muchas cosas. También es un poco lo que tú estés dispuesto a aprender, pero la música te puede valer para cualquier apartado de tu vida. Te puede valer para gestionar el tiempo, como organizar tu vida, puede ser un refugio, puede ser un momento personal, de desarrollo personal, puede ser muchas cosas. La música puede ser lo que tú quieras que sea y puede llegar lo lejos que tú estés dispuesto a llevarla. Pues yo la verdad que paso todos mis días escuchando música, todas las horas, ya sea pues o tocando o escuchando música. Una manera de comunicarnos y de respetarnos, escuchar al otro, participar cuando se requiere. No sé, yo creo que es una manera de comportarse en la vida también y de compartir cosas y sentimientos con los demás. La música yo creo que lo que nos enseña es a ser mejores seres humanos. Al final es sencillo, quiero decir, es un sitio donde da igual el país, da igual la religión, da igual la cultura, da igual la raza. Te pones delante de una partitura, hay alguien que se pone delante tuya a dirigirte y de repente todos estáis compartiendo algo. Pues en el fondo es uno de los artes más bonitos yo creo que ha creado el ser humano precisamente por eso, porque la mejor música también es la que se comparte. Hoy día 31 de octubre es la noche de Halloween, una noche que la asociamos con el miedo, con el terror. Y precisamente de miedos vamos a hablar con una psicóloga. Patricia. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Oye, da gusto siempre tenerte por aquí. Muchas gracias. Además, para hablar de algo que es innato, ¿verdad? Como es
cómo es el miedo. Eso es, el miedo. No sé El por miedo- qué la asociamos con esta noche, yo creo que también es una influencia, una herencia americana de las películas, de esa noche de Halloween, pero que la asociamos con ese miedo. En parte sí, y el miedo es una emoción, como muy bien dices, que es inherente al ser humano. Desde que nacemos hasta que morimos estamos invadidos por ese miedo. También depende de cómo nosotros gestionemos ese miedo, va a dar incluso nuestro equilibrio, nuestro equilibrio mental y nuestra salud mental. El miedo también es la base de muchísimos de los trastornos mentales, casi siempre está el miedo de alguna u otra manera. Ajá. El miedo realmente es un mecanismo de defensa, de supervivencia que tenemos el ser humano, en el cual se ponen un montón de mecanismos en acción para poder luchar, huir o atacar contra, o bloqueo también, ¿vale? Ante una amenaza que mi vida, por lo que sea, corre peligro, ya sea física o psicológicamente. Cuando, por ejemplo, pues podemos hablar, sí, de 3 tipos, por intentar acotarlo un poco, por niveles. El miedo que sentimos, por ejemplo, de lo que hace un poco apología a Halloween, el miedo es que sentimos ante una situación o un estímulo concreto en un momento aparente que aparece sin darnos cuenta. Puede ser eso, ese susto que nos podemos, que genera un mecanismo, pues eso, que para ponernos en esa acción. Es todo el sistema nervioso empieza a activarse, hay 2 órganos implicados en el miedo, que es muchísimos, pero bueno, vamos a decir principalmente la amígdala y la corteza prefrontal. El momento que nuestro sistema nervioso, a través de nuestros 5 sentidos, sentimos como una amenaza, empieza a darle una información a nuestra amígdala, que realmente está como en el lóbulo temporal por el medio. Eso tiene que ver con nuestros mecanismos más primitivos que compartimos con el resto de seres humanos, animales y toda nuestra descendencia. Hay muchas veces que incluso cuando tenemos miedo hacemos cosas que ni tan siquiera yo he pensado, o sea, han sido como actos involuntarios. De repente luego cuando le preguntas a la persona qué ha hecho, no lo sabe. Eso es la amígdala que está encargada de hacer eso para esa supervivencia. Una vez que aparece ese susto y la amígdala se ha comportado, es la que entra en juego la corteza prefrontal, en el cual dice, ¿esa situación realmente es amenazante para ti o no? ¿Qué tipo de recursos tienes y qué puedo poner en acción? Esto a modo muy resumísimo. Hay muchas sustancias también, neurotransmisores que aparecen en nuestro cuerpo, que si en ese momento no salen, por así decirlo, quedan interiorizadas. Luego cada persona, el miedo es libre y luego cada persona puede reaccionar al miedo de una manera diferente. Hay personas que pueden reaccionar de una manera, cuando a lo mejor hay un susto, puedes tener una reacción nerviosa que te puede dar la risa, puede haber llanto, puede haber rabia, puede haber muchos tipos. Acotando un poco, voy a hablar de miedo, estrés y ansiedad. El miedo es ante un cierto estímulo que me está apareciendo en ese momento. Podemos hablar, por ejemplo, de catástrofes, como actualmente está pasando pues, en Valencia, en la Comunidad Valenciana, por las dunas, en el cual mi integridad física, mi supervivencia, mi vida, mis casas, todo lo que yo conozco como mundo real está desapareciendo. Luego, hay muchas personas, aunque luego voy a hablar del estrés, ¿vale? Pero en ese tipo de situaciones se puede vivir desde muchas maneras. Las personas que lo están viviendo y luego las personas que a lo mejor incluso aquí en Zamora podemos tener sus familiares, amigos que están allí. Y empieza ya como el miedo al miedo. Todas las imágenes que nos van entrando, empezamos a pensar todo lo que puede estar pasando a ese tipo de personas y a nosotros nos puede llegar a bloquear. Es decir, al espectador le puede llegar a bloquear. Y de repente, él en su día a día no tiene ningún tipo como de amenaza, pero ahora mismo lo está sintiendo y su cuerpo está bloqueado. Vale, he metido miedo, ansiedad a la vez, pero miedo es un estímulo. También ese miedo está relacionado con Halloween. Es decir, que hay un estímulo, un hecho que me genera ese miedo. Hay personas que llegan a tener fobias, es decir, pues a payasos, incluso a la noche de Halloween. Halloween es, como comentabas muy bien, es cierto que viene de la descendencia americana. Nosotros en España siempre ha sido un poco como, pues eso, más relacionado con el tributo del difunto, o sea, el día de recordatorio a los difuntos. En México se relaciona de otra manera, es decir, esto todo también es cultural. Es una manera en Halloween de que es tributo al miedo, es decir, apología del miedo, en el cual yo tengo un tipo de descarga de esa emoción de miedo, pero a veces controlado.
Entonces, todos los mecanismos que aparecen en mi cuerpo, de repente es un miedo, una adrenalina liberada, pero a la vez es controlado. Entonces, estoy a gusto. Hay muchas personas que en esta línea, bueno, pues le puede gustar eso, ver películas de miedo. Hay otras personas que por lo que sea no lo entienden. Hay personas que, por ejemplo, les gusta hacer deportes de riesgo o también montañas rusas. Está un poco en esa línea porque es un miedo controlado en el que yo sé que no pasa nada. Hay personas que les puede también servir como, si yo estoy teniendo mucho estrés, ansiedad por algún motivo y yo por lo que sea no quiero ser consciente, es una manera en la que yo saco ese miedo. Me creo más valiente, pero no es una gestión. Hay veces que sí, es un alivio. ¿Vale? Entonces, por un lado es el miedo, que es un estímulo, una situación que es amenazante, ya sea física o psicológica. Cuando ya no es instantánea, sino que por lo que sea yo tengo que esa situación se alarga en el tiempo, aparece un mecanismo que es un poco más elevado, que es el estrés. El estrés es positivo o negativo. El estrés es positivo siempre y cuando me ayude a afrontar ese miedo y a ayudarme a mí a mi supervivencia. En el momento que haya un bloqueo o que yo no sepa afrontar esa situación, va a empezar a ser negativo. Miedo, estrés y luego aparece la ansiedad, cuando se alarga mucho en el tiempo. Son tantos los mecanismos que se ponen en acción que hay síntomas de agotamiento, afecta también a nuestras capacidades ejecutivas, como puede ser la atención, la memoria, la concentración. Hay muchas personas que en estado de ansiedad, no, muchas personas no, es decir, es uno de los síntomas. Me refiero a que hay muchas personas que no saben por qué y de repente ven que tienen pérdidas de memoria o que están muy cansadas. Luego diré también como ciertas cositas como para afrontar el estrés de una manera que sería adecuado. Entonces, en esos momentos es un indicativo de que podemos estar en estrés. Ese sistema de supervivencia es tan elevado que cuando lo alargamos en el tiempo agota, nos bloquea. A ver, es que luego también es adaptativo porque hay ciertas situaciones que por lo que sea son tan negativas que mi cerebro no quiere luego recordarlas por todo lo que significan para mí. Entonces hay un bloqueo y hay amnesias también selectivas en ese recuerdo y luego en otro tipo de situaciones. También aparecen síntomas físicos como pueden ser las taquicardias, sudoración, falta de respiración, quedarte bloqueado, problemas estomacales. Cuando decía que antes en el sistema nervioso, en el momento que aparece un estímulo que sea amenazante para nosotros, la amígdala es el que se pone en contacto, o sea, el primer órgano que se activa. Empieza a darle órdenes a nuestro corazón de que la sangre, en vez de que lleve su circuito normal, que lo lleve a nuestros músculos para tensarlos y prepararnos a esa lucha, a afrontar ese tipo de amenaza. Lo que hace es quitarle sangre de otro tipo de órganos, como el estómago. Muchas veces por eso cuando tenemos un susto se nos encoge el estómago y no tenemos ganas de comer. Esto en una situación elevada como puede ser ansiedad, son muchas molestias. Puede haber eso, bloqueo, puede haber también aumento de apetito, puede haber problemas eso de la eliminación de nuestros organismos. Oye, pero el miedo no tiene por qué ser siempre malo, ¿no? Eso es. Realmente es que gracias al miedo podemos estar vivos, por eso, porque es supervivencia. Es decir, me va a ayudar a enfrentar esa situación. El problema es cuando la descarga es muy elevada y me bloquea. Ese es el problema, por así decirlo. Y cuando se continúa en el tiempo. Cuando hablamos eso, tenemos miedo, estrés, ansiedad. Luego hay muchísimos trastornos. Cuando hablamos tantas situaciones, en el caso de las fobias, tantas situaciones, tantos objetos como pueda haber, es libre de que cualquier persona pueda coger ese tipo de miedo, en base a sus experiencias o en base a lo que ha aprendido. Por ejemplo, cuando hablamos de fobias, puede haber miedo a atragantarse, miedo a comer, miedo al vómito, miedo a montarte en un ascensor, lo que son espacios cerrados. Es decir, que te incapacita, no puedes hacerlo, es pánico, es como si yo de repente pues, te diera un susto o un azote. No, es algo que no te esperas, entonces tu cuerpo va a reaccionar. Y es algo como eso, inconsciente, que luego lo podemos hacer también de forma consciente. En el caso de las fobias puede haber fobias, como he dicho antes, a los payasos, fobias a espacios cerrados, a espacios abiertos, a ordenadores, a
todo lo que nos podamos imaginar. Sí, la verdad es que hemos oído hablar de muchísimas fobias, pero oye, también es malo la ausencia de miedo, ¿no? Correcto. Eso que decimos, este es un valiente, no teme a nada, eso tampoco es bueno. Eso es, porque muchas veces lo que nos hace es no protegernos y no ver el peligro que pueda haber, el peligro nuestro o el de otras personas. Podemos llegar a ser también amenazantes para otras personas o para nosotros mismos. La valentía realmente está relacionada pues, con la activación del lóbulo prefrontal, de la corteza prefrontal. Es decir, en ese momento en el que yo identifico el miedo y veo qué es lo que puedo hacer o lo que no puedo hacer. Si estoy haciendo una conducta que es en riesgo, por mucho que yo crea valentía, eso no es valentía, estoy poniendo mi vida en peligro. Puedo, por esa ausencia, entrar en otro tipo de emoción que puede ser la euforia. Claro, con esa descarga de emociones, yo me puedo creer sentir Dios y que no me va a pasar absolutamente nada. Puede pasar un día, 2 días, pero tengo que tener el control de la situación. Si yo no tengo el control de la situación, o la sensación, o qué es lo que puedo hacer, es cuando realmente también es negativo para nosotros, ya sea por ausencia o por bloqueo. Aparte de las fobias, también podemos hablar de ansiedad. Luego, la ansiedad, o sea, dentro de la ansiedad ya es miedo al miedo. Una vez que yo he podido pasar un estímulo que es peligroso para mí, el pensar todo lo que he vivido, es decir, me van apareciendo pensamientos, imágenes de situaciones que yo he podido vivir o exigencias, exigencias hacia mí mismo, expectativas o cosas que yo creo que me pueden llegar a pasar. Y ahí es cuando es un bloqueo. El cerebro ya no identifica de cuándo es el miedo real o irracional. Y es ahí cuando nuestro mecanismo, nuestro organismo funciona de la misma manera que cuando hay un miedo real por una amenaza. La verdad es que es un asunto apasionante. Y más hablar precisamente del miedo en una noche como esta, Patricia. Sí. Yo tengo uno de los miedos, es que se acabe el tiempo y tenga que acabar con las entrevistas. Y eso más que miedo me da mucha lástima, porque nos ha quedado muchísimas cosas por preguntar. Así que... Vale, si además quiere hablar del estrés postraumático, hay mucho, o sea, digamos que el miedo está ahí. El miedo, lamentablemente o afortunadamente, convivimos día a día con el miedo, y lo estamos viendo, que tú también lo has mencionado, en estas últimas noticias que hemos estado viendo, y que a todos se nos encoge precisamente el estómago, por miedo incluso, y es más, por empatía con las personas que lo están pasando mal. Y justo en esos momentos sí que me gustaría decir cómo podemos manejar ese miedo. Cuando vemos que tenemos mucho miedo que nos paraliza durante mucho tiempo y no estamos en esa situación, porque en ese tipo de situación lo necesitamos para sobrevivir. Hay personas que no se imaginarían estar a lo mejor 2 horas o 3 horas agarrados a una farola o dormir en un tejado, si no es por esa situación, o que te asciendan en un helicóptero. O sea, ese tipo de situaciones no nos imaginamos que podemos llegar a poder ejecutarlas. Es muy importante cuando nos bloquea, cuando ya hablamos de ansiedad, parar y preguntarnos de dónde viene ese miedo, dónde lo siento. Ir como más allá, es decir, pararme. También es muy importante hacer ejercicio como para soltar mucha energía y que el cuerpo también se quede aliviado, porque hay como mucha tensión fisiológica, pero no está saliendo por lo que sea. Es bueno canalizarla, ¿no? Eso es. Patricia, muchísimas gracias por atendernos, por hablar con nosotros de este tema tan apasionante. Muchas gracias a ti. Nosotros continuamos, vamos a repasar la actualidad que se ha vivido en la ciudad de Zamora. Después de 1 año y medio cerrados, los baños del Bosque de Valorio ya están rehabilitados y disponibles para el uso de los zamoranos. Entre las actuaciones realizadas destaca por fuera la impermeabilización del tejado y el cambio de las tejas curvas por planas de color negro, que va a garantizar un mejor mantenimiento a largo plazo, y la realización perimetral de un mural. Además de hacerlo llamativo, se hace un guiño también al diseño del rosetón de San Juan, para corporativizar uno de los elementos más significativos de la ciudad. Una obra que se ha ejecutado con un presupuesto de 48.000 euros. Continuamos hablando del día de hoy, día 31 de octubre, día anterior al Día de los Santos, festividad cristiana que recuerda a nuestros seres queridos ya fallecidos. Francisco Ortega, bienvenido. Muy buenas. ¿Qué tal? Pues muy bien.
aquí estamos. Bueno, la verdad es que tendemos a hablar de este 31 de octubre, la noche de Halloween, algo que, bueno, que casi se ha convertido, entre comillas, en una tradición, pero que se basa en una tradición, o que nosotros tenemos una tradición mucho más arraigada, que llevamos celebrándola muchísimo tiempo, como es ese Día de los Santos. Sí. ¿Qué es el Día de los Santos? ¿Qué se celebra el Día de los Fíjate Santos? que decías noche de Halloween, pero si nos damos cuenta ya es noches, tardes, mañana, es desde hace unos días. Si vamos a nuestros colegios o a las calles de nuestras ciudades y nuestros pueblos, todo el mundo está pues o disfrazado de bruja o de muerto o de vampiro, o de niña del exorcista o de algún cura o alguna monja que siempre salen Es verdad, en todo esto. algunos salen también. Hombre. Bueno, pero no deja de ser la víspera del Día de los Santos. ¿Qué celebramos en el Día Esta de es los Santos? lo que nosotros celebramos en este día, precisamente el Día de Todos los Santos, es tan antiguo que nos tendríamos que remontar a las primeras épocas del cristianismo. Fíjate que es una realidad la de la santidad, de las primeras cuestiones que los cristianos se dan cuenta. Tanto que en las catacumbas, si vamos a esos primeros lugares donde los cristianos enterraban a sus difuntos, allí en esos lugares se empezaba a honrar a los santos. El paso del tiempo y cuando llegan las grandes persecuciones y los martirios hace que la cantidad de santos que se reconocen en su martirio y en su entrega por la fe y defensa de la fe cristiana aumente de manera exponencial. Claro, la Iglesia que los empezaba a nombrar en la celebración de la misa y si nos damos cuenta en el canon romano empezaban a nombrar uno, otro. Pues si los tuvieran que nombrar todos ya no entran. Hay una realidad que es la grandeza de la santidad y de la entrega de la vida por Cristo, que hace que los primeros papas empiecen a dedicar un día a todos los mártires. Incluso en Roma empiezan a dedicarse iglesias a Santa María y a todos los mártires, y ya tendríamos que irnos un poquito más adelante, ya en torno al siglo VIII aproximadamente, para descubrir la realidad de la fiesta de todos los santos en el mismo día que nosotros tenemos hoy. Así que fíjate que tenemos al siglo VIII, pero si vamos al siglo IV, dicen que en esa época se celebraba en torno al 13 de mayo, que para nosotros ya es la Virgen de Fátima. Pero se traslada por el Papa Gregorio III a esa fecha del 1 de noviembre, en esa experiencia del descubrir, en medio de toda la realidad que se celebra también en torno a ese acontecer, la festividad de todos los santos, mártires y santos, todos aquellos que conocidos y no conocidos participan de la gloria de Dios, que es el primer significado que nosotros tenemos de todos los santos. Con una tradición como es la de visitar el cementerio, ¿no? Y visitar a nuestros seres queridos ya fallecidos. Claro, tenemos que unir las dos cosas, ¿no? Para nosotros, en nuestra experiencia de hoy. Pero la primera realidad de todos los santos es que celebramos a aquellos que en el cielo ya interceden por nosotros, incluso sin nosotros conocer sus nombres. Nosotros tenemos un montón de santos, y si vamos al martirologio o al calendario, todos los días tienen un santo. Pero lo que nos quiere hacer descubrir esta fiesta de todos los santos es que incluso aquellos de los que no conocemos su nombre, también hay muchos que han alcanzado la santidad. El Papa Francisco últimamente nos ha dicho precisamente que no olvidemos a todas estas otras personas que sin nombre participan de la gloria de Dios y que han vivido en su vida, por la fuerza del Espíritu Santo, las bienaventuranzas de Cristo. Claro, unimos a esto la realidad de todos los fieles difuntos porque el día 2 conmemoramos a todos los fieles difuntos. Pero muchas veces se ha entrelazado una cosa con la otra. Oye, la verdad es que es una festividad, un día que nos conecta con el hacia dónde vamos, ¿no? Muchos pensamos durante muchos días, o casi todos los días, o todos los días del año en nuestros seres queridos que no están, ¿no? Pero precisamente este día lo piensas parece que con más intensidad, y de hecho te conecta con lo que te acabo de decir, ¿no? Con que formaremos parte irremediablemente de ello. Es verdad que hacia dónde vamos, pero fíjate que sobre todo también de dónde venimos, porque es un día
la festividad de Todos los Santos, que es un día muy entrañable a nivel familiar. ¿Quién de nosotros no tiene algún familiar que haya muerto recientemente o lejanamente? Padres, hermanos, abuelos, amigos de más niños, de más adultos, de sacerdotes, religiosos, todos aquellos que muchas veces hemos compartido con ellos la vida y que al acercarnos a los cementerios nos recuerdan lo que hemos vivido, lo que hemos compartido, lo que hemos entregado los unos de los otros, y esperamos en esa realidad de la comunión de los santos y de la vida eterna que los cristianos esperamos, que ellos participen de eso que nosotros queremos alcanzar. Y los recordamos, pero no solamente los recordamos, sino que incluso pedimos su intercesión por nosotros y nosotros queremos interceder por ellos, en esa unión, en ese momento, de lo que fuimos, de lo que somos y, como decías, de lo que esperamos ser. Oye, ¿cuál es el mensaje más importante que podemos extraer del Día de los Santos? Pues mira, que la vida tiene una continuación y una vida para siempre, y que todo lo que nosotros hacemos aquí no es perdido, y que todo lo que nosotros experimentamos y hemos recibido de nuestros seres queridos y de nuestros antepasados, la fe, la vida, todo lo que hemos compartido, es algo que permanece y que se encuentra para siempre. Y es la esperanza de la felicidad eterna, en contraste con lo que muchas veces, como decíamos antes, estamos viviendo con Halloween, ese final de las cosas, como todo pareciera oscuro en la vida, como no hubiera otra continuación de esto, sino que nosotros estamos terminando en nuestros huesos y en nuestra podredumbre y en nuestras miserias y en las cosas que nosotros no acabamos de vivir adecuadamente. Los santos nos ponen y nos hacen mirar hacia adelante, hacia la luz, hacia la felicidad de lo que hemos compartido y de todo lo que nos invita a seguir haciendo y a seguir viviendo. Más o menos lo has dicho antes, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre el Día de los Santos y el Día de los Fieles Difuntos? El Día de los Fieles Difuntos conmemoramos precisamente a todos aquellos que han muerto y pedimos la intercesión de Dios por ellos, para que en la situación en la que se encuentren en ese momento de su estado de vida puedan alcanzar la felicidad eterna. Es la intercesión de la Iglesia por aquellos que ya han dejado este mundo, para que puedan, después de purificar todo lo que han sido nuestros pecados y nuestras fragilidades, podamos definitivamente encontrarnos con Dios y podamos definitivamente encontrarnos en la felicidad eterna. Igual que los santos ya gozan de eso, nuestros difuntos esperamos que también participan de esa misma vida de los santos. Por eso es que están muy unidos. Aparte de que se unen en ese mismo, en un día y en otro, la unidad es tal que fíjate que nosotros vamos a los cementerios no el día 2, sino el día 1. Es curioso, ¿eh? Sí. Pero por esa unidad que queremos darle a todo, y también por una razón a veces práctica, porque nosotros aquí el día 1 es festivo, pero el día 2 no. Y en la mañana se solían celebrar la Eucaristía de Todos los Santos, y por la tarde, cuando ya iba a comenzar el día 2, en medio incluso de la noche, yo recuerdo de niño que ya a esas 2 luces, cuando ya todo empezaba a hacerse oscuro, pues uno se acercaba al cementerio y era el momento en el que iniciaba también la oración por los difuntos. Hoy es un día en el que está, lo venimos comentando, muy presente la muerte. La muerte precisamente da miedo, también a lo mejor está relativamente asociado a Halloween, pero es que es un tema que también produce miedo, que produce temor. Sí, es verdad que es una de las cosas que más nos cuestan. Incluso a los curas, que a veces pues, estamos muy acostumbrados a participar en funerales y en todas esas cosas, pero es algo que cada funeral y cada situación de muerte es distinta. Y cada funeral y cada situación de muerte uno experimenta lo que es la ruptura que se produce en el ser humano de una manera singular, y después, en la medida en la que te afecta personalmente o no,
también se vive de esa manera. Pero la esperanza de los cristianos nos hace descubrir que ahí no se encuentra el final de las cosas, sino que nosotros avanzamos en ese camino. Y es lo que nos hace vivir con esperanza, porque si no, al final, ¿de qué nos sirve todo lo que hemos vivido? Oye, ¿cómo nos recomiendas vivir este Día de los Santos? Yo recomiendo vivirlo con cierta alegría. A veces se vive con una alegría contenida, porque por una parte nos alegramos de la felicidad de los santos y por otra parte parece como que queremos echar un poquito para atrás porque estamos tristes porque no hay personas que no están con nosotros. Pues añadámosle un poco de alegría a todo eso y seamos capaces de compartir ese día con otros, con la familia, con los amigos, dar gracias a Dios por la vida, disfrutar de ella. Recientemente leía unas palabras del Papa Francisco en Gaudete et Exsultate, que decía que la santidad no se vive solo. Y fíjate que decía, incluso algunos santos no han podido ser santos por sí mismos, a veces son matrimonios. Recordamos a San Isidro y Santa María de la Cabeza, son los dos matrimonios y santos. Otros compañeros mártires que todos fueron martirizados en la misma fecha y comparten también esa fecha de su santidad. No somos santos sin los otros, no vamos a alcanzar la vida por nosotros mismos, pues no vamos a dejar a que nos llegue la muerte estando solos. Compartamos la vida, disfrutemos con alegría y seamos capaces de poner en medio de todos estos días la fuerza necesaria para mantener la esperanza y la vida. Ortega, muchísimas gracias, que este día sirva también para recordar a todos nuestros seres queridos que ya no están entre nosotros. Nos vemos y un abrazo. No sé si se puede desear feliz Día de los Santos. Feliz Día de los Santos. Feliz Día de los Santos. Nosotros continuamos hablando de ese legado que nos dejaron los que ya no están, ese acervo que cada semana visitamos y conocemos de la mano de Antonio Martín. Muy buenas, nos encontramos en Acervo una semana más para descubrir todos estos tesoros, todas estas tradiciones, todos estos elementos que han llegado a nuestras casas, a nuestros baúles, a nuestras arcas, por toda la provincia de Zamora. La semana pasada decidimos que este acervo lo dedicáramos a cómo ir vistiendo paulatinamente trajes de la provincia de Zamora. Ya vestimos dos ejemplos de trajes de aliste, con muchas piezas de ellas antiguas. Estuvimos viendo los pololos, las enaguas, las medias y las camisas, y vamos a seguir vistiendo a estas mujeres alistanas, no las vamos a dejar semana tras semana sin vestir, así que les hemos añadido a estas enaguas que traían, les hemos añadido la primera capa. Estos son los manteos bajeros. Los manteos bajeros son manteos mucho más sencillos que generalmente se ponían debajo de cada uno de los manteos. Es muy extraño que solamente se pusiera una saya, sino que las mujeres, antiguamente, las mujeres de nuestra provincia, iban haciendo una superposición de estas sayas. Obviamente en el verano las sayas eran de una bayeta muchísimo más fina y sin embargo en el invierno utilizaban estameñas como estameñas hechas en casa. Todas estas estameñas además estaban teñidas en talleres absolutamente artesanales. Ellos teñían en casa, utilizaban todo el proceso de la lana, lo hacían desde casa, es decir, ellos mismos cardaban la lana, la lavaban, la hilaban, la tejían y empezaban a hacer todas estas piezas. No es como hoy en día que compramos, pues en las tiendas de todo, pero antiguamente lo tenían que hacer todo. Vemos aquí la decoración de estos manteos, que aunque sean bajeros, son una decoración que tenemos la típica pliega, ¿no?
cómo iban plegando y cómo iban decorando, con colores siempre vivos, colores que contrastaran con el fondo del manteo. Y vemos también los ataderos, en este caso uno de los ataderos, un atadero muy bello, antiguo, original, de la comarca de Aliste, que esas cintas también están tejidas con una especie de telar pequeñito, con hilos de lana fino, y que van haciendo, en este caso, una labor de rombos y listas, que la verdad que para ser un atadero es fascinante. Los colores en los que se hacían estos manteos bajeros eran absolutamente variados. Aquí vimos dos ejemplos, uno en azul marino y otro en verde, pero nos podemos encontrar absolutamente todos los colores, desde un naranja butano intenso, negro, rojo, bueno, rojo no decían, encarnado, el pajizo, el amarillo pajizo, hasta diferentes colores que van desde el morado hasta el azul marino. Hay una variedad cromática absolutamente increíble, y desde luego que tenemos que ser abiertos también a esta gama cromática, seguirla manteniendo. Es cierto que algunos colores, como el celeste, que aparecen en otras partes de España, en Aliste no aparece, algunos colores en concreto, pero bueno, hay una gran representación. Y vamos a seguir vistiendo a estas mujeres alistanas, y vamos a seguir con otra parte fundamental también para armar la figura, que son los justillos, en este caso, una especie de chaleco, ¿no?, para hablar en lenguaje de este siglo, que se ponían pues, para fundamentalmente armar el talle, ¿no? Es como el equivalente, digamos, al sujetador actual, ¿no? Estos justillos servían para ceñir a la mujer, ceñir el pecho, y además van siempre confeccionados de una manera muy similar, ribeteando los cortes del paño y ribeteando también las aldetas. Además de los justillos, nos podemos encontrar con estas otras piezas, que es como una especie de justillo igualmente, pero con mangas. Estos son las gibonas, o nos podemos encontrar también los hallines, que son una pieza parecida a esta, pero sin delanteros, únicamente con la espalda y con las mangas. Y nos podemos utilizar también los bombos, unas piezas que son como este justillo, pero digamos con unas mangas de tela que pueden ser oscuras, pueden ser en pintas, o sea que tenemos una gran variedad a la hora de seguir vistiendo estas mujeres alistanas. Así que yo les dejo, que voy a ayudar a estas mujeres a que terminen de vestirse a la alistana. Hasta la semana que viene. Es el momento de viajar, de visitar a personas zamoranas que llevan su zamoranismo por todo el mundo. Hoy nos acercamos a un país donde se celebra muy especialmente el Día de Muertos, para hablar con un zamorano periodista, también escritor, que celebran de manera muy especial, ya os digo, esta fecha. Viajamos hasta México. Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada. Yo tenía mi cascabel como era de oropel, y como era de oropel, se lo di a mi prenda amada para que juegue con él. Allá por la madrugada, ay como resumba y suena, ay como resumba y suena, resumba y va resumbando, resumba y va resumbando mi cascabel en la arena. Miguel Ángel, bienvenido, ¿qué tal? Todo muy bien, muchas gracias. Siempre un placer volver a conectar con mi tierra, aunque sea así, de esta forma, a distancia. Aunque sea a distancia, la verdad es que es una gozada hablar contigo, además hablar contigo en esta fecha tan especial para un país como es México. ¿Cómo se celebra este Día de los Muertos?
Pues es la gran fiesta del año, sobre todo en ciudades como, o las zonas como las que yo me encuentro aquí en Guanajuato, se vive especialmente, pero es una tradición que además ha crecido muchísimo en los últimos años, que cada vez es más reconocida hacia afuera. Y la verdad es que yo recomiendo a todo el mundo que alguna vez, si tienen la oportunidad, lo vivan aquí en México, aunque ya empieza a extenderse más. Hay actividades de Día de Muertos con la estética de México, pues en España, en Zamora están llegando, pero vivirlo aquí con cómo lo vive la gente, esa pasión, la verdad es que es muy recomendable. Oye, Miguel Ángel, ¿en qué consiste esa celebración? Pues realmente es la forma en cómo la gente de aquí vive la muerte, qué es lo que a nosotros desde España, Europa, desde cualquier otro lugar que no sea México nos llama tanto la atención, esa forma un poco más desenfadada, más festiva de entender la muerte, eh, pero que realmente sí hay un sentimiento muy profundo. Finalmente se trata de que las familias recuerden a sus seres queridos, que las familias pongan sus altares, pongan sus ofrendas, que es como las llaman, sus tapetes. Y lo que llama la atención, eso es la parte, digamos, litúrgica, como la que hay en cualquier país, pero llama la atención luego la forma en que lo hacen con esa estética tan colorida, tan llamativa, tan casi festiva, que es lo que a nosotros tanto nos llama la atención. Y la verdad es que sí es muy llamativo y muy bonito de ver. Oye, ¿participas en ella? Me consta que sí, porque tenemos unas fotos que nos has enviado, pero ¿cómo participas? ¿Cómo formas parte de esta Bueno, celebración? mi mujer, que es de aquí de Guanajuato, organiza desde hace más de 15 años con una asociación que se llama Manos Unidas de Guanajuato un evento que se llama El Tapete de la Muerte, que ya es internacional, ya cada vez llama tanto la atención que viene gente de otros países, este año Guatemala, Estados Unidos, ha venido El Salvador, siempre hay alguna representación también de algún tapete de España. Son tapetes de aserrín, serrín decimos allí en España, aquí dicen aserrín, colores pintados y que ponen en el suelo. Este año van a ser unos 100 tapetes a lo largo de toda la avenida principal de aquí de Guanajuato y es muy llamativo porque el colorido que se hace, que haya tantos niños, tanta gente participando, que es una tradición, no es un concurso, simplemente ellos saben que el día 2 de noviembre llegan a la calle principal de Guanajuato con su material, con su serrín pintado, con su idea de lo que quieren plasmar y finalmente eh, a eso de las 2 de la tarde ya están todos los tapetes de aserrín, suelen ser 90, 80, este año se va a llegar a 100 tapetes por toda la calle y lo que llama especialmente la atención, sobre todo del turismo, de la gente de fuera, es que desde hace 4 años se les ocurrió una idea muy buena, que fue pues darle como más, eh, digamos, nuevas actividades para este evento, que es que a las 10 de la noche sale una Catrina representa a la muerte guanajuatense, que es como la llaman, y como finalmente es arte efímero, los tapetes, saben que va a llegar al día siguiente servicios municipales y los van a quitar y los van a limpiar. Entonces una forma que se les ocurrió como de destruirlos ellos mismos fue que saliera esta muerte guanajuatense con la verdad, un ambiente muy bonito que hacen, muy solemne, en el que va caminando sobre todos los tapetes, una locura de gente. Yo creo que hay miles de personas en una ciudad que realmente son calles pequeñas, estrechas, que se agolpan para ver todos lo más cerca posible cómo la muerte va caminando sobre todos los tapetes en un recorrido de unos 300, 400 metros hasta que finaliza y la verdad es que es muy bonito porque choca esa festividad de la que hablaba, esa alegría, de repente se vuelve un momento mucho más solemne que a mí me recuerda un poco a cómo vivimos allí en Zamora la Semana Santa, ¿no? Estas procesiones, las capas pardas, que se crea ese ambiente tan bonito así que te impresiona del silencio que se vive. Pero aquí en México yo no lo había visto porque todo es alegría y de repente este evento de ver cómo la muerte va caminando sobre los tapetes y el silencio, solo se escuchan los tambores de quienes la acompañan, sí es muy impresionante. Oye, Miguel Ángel, hemos visto en ese pequeño álbum de fotos tuyo, personal, bueno, pues no solo fotos del Día de Muertos, sino también de tu actividad diaria por allí. ¿Qué te ha llevado a México? ¿Qué es lo que haces allí? Bueno, yo, como decías al principio, soy periodista, yo me licencio como periodista en Salamanca
yo ahí me doy cuenta por las prácticas, por lo que voy haciendo, que realmente lo que me gusta, algo que me atrae, pues muchas cosas, pero sobre todo detecto que el tema de la política, pues me estoy muy cómodo en eso. Y resulta que en ese momento había ahí un máster en Salamanca que justo te especializaba en comunicación política, consultoría política. Y a raíz de ese máster, que era muy internacional, yo conozco a la que es mi actual mujer, que es de México, de iba gente de Latinoamérica, Portugal, no solo de España. Y también resulta que uno de los últimos profesores que nos dio clase, porque también los profesores, pues cada semana iba uno diferente, un consultor distinto, era de México, y se juntaron como esas dos cosas, era el año 2011, que también allí en España pues estaba un poco todo el tema de la crisis 2008-2009, y yo además también, ahora también sigo siendo aventurero, pero en aquella época mucho más, y se juntó todo, o sea, mis ganas como de viajar, mi novia en ese momento de México, el consultor que nos dice que nos vayamos a hacer prácticas a México a su empresa de consultoría, y así fue. Ya van para 13 años y sobre todo he hecho muchas cosas, formación, liderazgo, he trabajado en gobierno, con instituciones, pero sobre todo este campo de la comunicación estratégica y tanto política como para empresas en los últimos años un poco más, sobre todo comunicación política, campañas electorales, y eso en lo que estamos. La verdad es que suena muy bien, ¿no? Es muy atractivo el preparar campañas electorales, además unas campañas electorales que siempre te han ido bien. Sí, sí, he tenido la suerte de que al menos no siempre el objetivo de una campaña electoral es ganar, aunque he tenido la suerte de estar en muchas campañas ganadoras, a veces el objetivo es llegar a un determinado número de representación, pero sí, normalmente sí, sí, cuando participamos en una campaña y lo hacemos de forma estratégica, implementando la metodología que sabemos implementar, pues como mínimo consigues un mejor resultado que el que habrías tenido si no cuentas con un consultor o alguien que sepa hacer esta metodología estratégica. Y no solo en campañas electorales, también en lo que es la comunicación de un gobierno, que eso pues también está íntimamente relacionado con comunicación política, obviamente. Oye, la verdad es que todo lo que dices suena muy atractivo. ¿Qué es lo que más echas de menos de tu tierra? No, pues muchas cosas, muchas cosas. Algo a lo mejor menos obvio, pues, obviamente las tapas, la gastronomía, la familia, los amigos. Pero a mí algo que me gusta mucho de Zamora y que siempre digo que es algo que a lo mejor no valoramos lo suficiente es esa tranquilidad de bajar a dar un paseo a la zona del río, a los Tres Árboles, además con esa tranquilidad que se vive en Zamora. Eh, es un espacio que en muy pocas ciudades lo tienen. O sea, un río como el Duero que cruce la ciudad de esa forma, que tenga esos lugares en los que tú puedas caminar y que muchas veces vas y estás tú solo, o sea, a lo mejor ves a otra persona a 50 metros que está paseando al perro, eso en otras ciudades o existe pero está masificado o directamente no existe. Y es una cosa muy buena que tiene Zamora, esa zona del río y todos sus alrededores. Luego, obviamente, pues lo que es la ciudad, su centro, sus bares, es todo. ¿Qué cuentas de Zamora cuando hablas a tus amigos mexicanos? Pues lo conocen, o sea, mi familia mexicana política conoce Zamora y la verdad es que tuvimos la suerte de estar este verano porque pues hice el tema me invitaron en mi pueblo, en Coreses, a dar el pregón y se fueron también para allá y conocieron Zamora y la verdad es que les gustó mucho y sobre todo cuando vas con un zamorano pues no te lleva a lo típico que es Plaza Mayor, Catedral, sino que les llevé, como digo, a ver estas zonas, que vieran las vistas desde el río, que vieran los Tres Árboles y vieron, pues esto que digo, ese privilegio de vivir en una ciudad tranquila si te gusta este estilo de vida. Miguel Ángel, muchas gracias. Es un placer poder charlar contigo. Es un placer y damos gracias a la tecnología por poder ir abriendo ventanas por todo el mundo y ver que hay muchos zamoranos zamoraneando por ahí. Así que nada, que nos vemos pronto por aquí, por tu tierra. Claro que sí, por suerte puedo ir al menos una vez al año, así que por ahí estaremos, seguro que pronto. Genial, a ver si nos vemos dentro de poco por ahí visitando y dando un paseo en torno al río, que es verdad que muchas veces no sabemos lo que tenemos, no lo sabemos apreciar. Bien, muchas gracias.
Nosotros continuamos viajando. Ahora nos vamos a subir a un coche, nada más y nada menos que a un Mercedes Adenauer. En un mundo preocupado por los cambios geopolíticos, un automóvil emerge como símbolo de elegancia y distinción. El Mercedes 300, conocido popularmente como Adenauer. En ese año en Zamora se cumplían 800 años del inicio de la construcción de la catedral. Majestuosa, como querían desde la casa Mercedes que fuera este automóvil. Un vehículo que quería inspirar lujo, elegancia, pero también la potencia y el rendimiento que siempre han querido ofrecer desde la automovilística alemana. El confort, los acabados sobreviven más de medio siglo después, perviviendo como un inmortal símbolo de estatus y de estilo. Aquí, enfrente de Santa María Real de la Iniesta, hemos venido para conocer este modelo, esta maravilla de Mercedes 300D modelo Adenauer. No sé si lo he dicho bien, Emiliano. Perfecto. Emiliano es, Perfecto. por supuesto, su propietario, su orgulloso propietario, ¿no? Imagino. Muy orgulloso, sí señor. ¿Cuánto tiempo, desde cuándo tienes este coche? Pues este coche lo compré yo en un desguace en Leiria, en Portugal. El coche estaba desguazado, luego se puede enseñar fotos de cómo estaba, lo tiraban. Entonces fui a por él, lo traje aquí y lo hemos restaurado, lo hemos desmontado entero y lo hemos vuelto a hacer, ¿eh? Entonces eso nos llevó a la operación por cerca de un año. Entonces eso ha costado dinero porque claro, las piezas son caras, pero bueno, en ratos libres durante un año entero hemos conseguido restaurarle con mucha ilusión, ¿eh? Trabajando por las tardes, noches. Cuando los mecánicos a las 7 paran, pues ya tomábamos el pincho de tortilla, la cervecita y trabajábamos hasta las 10. ¿eh? Pero vamos, provenía de un desguace. Este coche venía de Sudáfrica. De Sudáfrica. Por eso tiene el volante a la derecha. Claro. Conducen por la derecha. Como los Entonces, ingleses, ¿no? Este coche es un coche alemán fabricado para Sudáfrica. Este estuvo en el cuerpo diplomático de Sudáfrica. Entonces, tengo las matrículas originales, ¿eh? Y luego pues le hicimos, cuando le remodelamos entero, pues le hicimos histórico y con ya matrículas nuevas, claro, ¿eh? Pero eso hace 20 años porque le acabé de restaurar la víspera de la boda de mi hija. O sea, que se casó en Sepúlveda, provincia de Segovia, y fui la víspera con el coche recién acabado. Hombre, claro, es que es coche que llama precisamente a este tipo de eventos, ¿no? Claro, Un coche para llegar a una sí, boda. Sí. Bodas tiene muchas, ninguna de cobro, todas han sido por de jefas de obra nuestras de la empresa, de sobrinas, amistades y tal. Oye, ¿me llevas en el coche? Ahora me ha dicho la señora de aquí que si en las bodas de platino la puedo llevar. Digo, por supuesto que te llevo en la boda de platino. El caso es sacarlo. Esa es la cosa. El caso es mostrarlo, enseñarlo, porque es una auténtica maravilla. ¿De qué año es este coche? Este coche del año 57, es decir, tiene 67 años, ¿eh? Que ya es una cierta edad, ¿eh? Pero funciona perfectamente, ¿eh? Es una maravilla. Alba, nos estabas contando antes que coches como este, no exactamente este concretamente, que ya tienen una historia, como estamos diciendo, el cuerpo diplomático de Sudáfrica ya llama la atención. Pero bueno, personajes importantes como por ejemplo Kennedy han tenido este tuvo coche. uno y tengo las fotografías. Juan XXIII, el Papa, tenía uno también tengo las fotografías y principalmente se llama Adenauer porque era el coche preferido del canciller alemán Konrad Adenauer. Es decir, este coche fue el primer coche de prestigio, de representación que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Es decir, empezó el modelo en el año 51, se remodeló en el 57 y se dejó de fabricar en el 61. No hay muchos coches de estos, ¿no? Lo que lo hace más valioso. Me hace más valioso. O sea, este es el más caro que tengo. Tengo otro Mercedes más antiguo que este, que es un Lola Flores, muy bonito, un 170 SD, pero es más pequeño, tiene menos valor, aunque sea más antiguo, pero es muy bueno también. Es una preciosidad de coche. Bueno, pues Emiliano, ahora que hemos visto el coche, ¿qué te parece si nos acercamos un poquito más y lo conocemos un poco más de cerca? Pues bueno, todas las utilidades y todas las maravillas que tiene este Mercedes. Te lo enseñamos. Yo te cuento, el tema técnico del coche es... Este coche es curioso, pero la remodelación que hicieron en el 57 el coche lo hicieron de inyección. Es decir,
Coches de inyección sabes que son los de ahora, pero esto era inyección mecánica, llevaba una bomba mecánica de inyección, box, era de inyección. Luego también es automático, semiautomático, es decir, tiene palanca, pero no tiene embrague, semiautomático. Y luego tiene suspensión eléctrica, es decir, si le cargas mucho atrás, tiene un portaequipajes importante, si le cargas, tiene suspensión eléctrica para levantarle. Y tiene una cosa que se utiliza mucho en las maquinarias de obras públicas, que es engrase centralizado. Es decir, tú para engrasar el coche no tienes que ir al taller. Desde dentro hay un pedal, tocas el pedal cada 500 kilómetros y el coche se engrasa entero, menos el cardan, que está en movimiento y no lo puedes engrasar, tiene que ser a mano, ¿no? Pero el resto del coche se engrasa todo de aquella manera, O sea que para aquella época ya tenía unos adelantos importantes. Aparte de una tapicería en cuero. Esta no es la original, esta está hecha aquí por Lalo, un tapicero estupendo de aquí de Zamora, está en la carretera de la Iniesta, y hizo la tapicería entera tal y como estaba, con el cuero lo más parecido a lo que había, pero se ha mantenido la estética total, lo vas a comprobar, de la tapicería por dentro. Fenomenal. Y bueno, el salpicadero de madera, que también estaba destruido, lo tuvimos que llevar a un barnizador, a un maestro de aquí, un fenómeno también, que toda la madera lo ha tratado de lujo. Y bueno, los mecánicos, ya te digo, desmontarle, tengo todo quería hacer un libro para contar en él, con todas las fotografías que tengo de la restauración, contar cómo fue todo el episodio ese, que seguramente lo haga, cuando esté un poco más descongestionado de trabajo, porque los jubilados tenemos mucho que hacer. Es curioso, pero cuando nos levantamos tenemos un listado de cosas. Pues por supuesto que estaremos atentos y ahora sí vamos a entrar dentro de este coche para conocerlo un poquito más de cerca, como es esta maravilla de Mercedes con este sobrenombre tan bonito, Adenauer. Yo me siento fenomenal, pero tengo amigos que han sido camioneros, que han conducido todo tipo de automóviles y camiones, y cuando han montado en este coche han sentido algo especial. Dice, qué maravilla, o sea, conducir este coche con toda esta madera, el volante este majestuoso, bueno, pues las performances que tiene. Este coche tiene 165 caballos, que para aquella época ya eran caballos. El problema de este coche es que no puedes correr todo lo que da de sí, porque no lleva neumáticos radiales, lleva neumáticos de aquellos que cuando das una curva, pues tienes cierta tensión, por eso no le puedes apretar demasiado, pero bueno, a pesar de que solamente tiene 3 velocidades, es decir, el coche es automático y funciona con 2, tiene una para arrancar en cuesta y luego ya funciona con solamente 2, pero él las maneja, no tienes que preocuparte tú de nada, como los automáticos de ahora, vamos. Efectivamente, porque estamos hablando de un coche de los años 50. No, tiene todo, radio, lleva reloj, lleva de todo. Tiene todas las y luego tiene atrás comodidades. un espacio que tú, fíjate, te sientas atrás y puedes jugar al golf casi. Es un coche espacioso, porque cuando has dicho 165 caballos, para empezar entiendo que es un coche que bueno, es un coche de los de antes, un coche de los pesados, de los que tienen, claro, pesar. Claro, entonces, pues bueno, era la otra manera que había antes a la hora de construir los coches, y como la ingeniería alemana, por supuesto, contrarresta pues, este tipo de cosas con el motor, ¿no? Sí, bueno. Y además, luego fíjate, si quieres lo acercamos ahí a la toma y os enseño cómo era el coche cuando yo le cogí. La verdad es que ha sido todo como muy normal, es decir, he hecho viajes con él, viajes largos. El último viaje que he hecho no es anécdota, es toda una anécdota, porque fue el Rally del Duero, saliendo de los Picos de Urbión hasta llegar a Oporto. 10 días, salimos desde Zamora, llegamos al Calatañazor, de allí subimos a los Picos de Urbión, bajamos por Soria, vinimos por todo el Duero, y bueno, por supuesto entramos en todas las capitales de provincia, y en Zamora no podía ser menos. En Zamora estuvimos en el DNH, nos amenizó Luis Antonio Pedraza con todos sus instrumentos y tal, y bueno, lo pasó la gente impresionante, porque tuvimos en el hotel, nos recibió Paco Somoza, que lo explica todo muy bien, y luego Luis Antonio Pedraza en la cena, fue impresionante. Y luego ya, lo más de lo más es que te haga de guía Estrella Torrecilla. Estrella Torrecilla, yo vi, si quieres es una anécdota, a la gente caérsele las lágrimas
en el Portillo de la Traición, que ahora ya se llama de otra manera, contando ella el cerco de Zamora. Es decir, la historia del Cid y todo aquello, es que es impresionante escuchar a Estrella Torrecilla. Yo es mi guía preferida, ¿eh? Tengo más, pero bueno, Estrella más que... Y bueno, luego hicimos todo el Duero con todos los entrantes, viendo pues, todos los recovecos del Duero hasta llegar a Peso de Regua, montamos en barco, hicimos las esclusas y bueno, pues muy bien. Al final, de vuelta para acá, pues nada, hicimos una carrera que yo vine compitiendo con los Corvette y con todos estos coches fuertes, venía Mercedes, Pagodas y tal, y le zurré tanto al coche que rompí la junta de culata. Es decir, cuando llegué aquí, echaba un poquito de vapor y vi que había quemado agua, había que gastado agua, y de darle fuerte. Ese día sí le di. Queríamos llegar aquí a comer un arroz bueno, un arroz a la zamorana, que eso es después de un viaje de 10 días por ahí tomando cosas raras y restaurantes increíbles y champán y tal, llegar aquí y tomarte un vino de toro con un arroz a la zamorana es otra cosa, es otro mundo, ¿eh? Bueno, pues te perdonamos que entonces que le hayas pisado en esos momentos, porque cuando es por una buena razón, pues cuando es algo justificado, pues por supuesto. Emiliano, muchas gracias por estar con nosotros y por habernos enseñado esta maravilla de Mercedes y que lo disfrutes mucho en el futuro y bueno, todos los que nos estén viendo, que recuerden también que pueden, si nos mandan una foto a este teléfono, pueden enseñarnos alguna foto y podemos nosotros ir a ver vuestro coche como hemos hecho hoy en el día de hoy con Emiliano. Continuamos con este programa especial del día 31 de octubre, víspera del Día de los Santos. Y hablando de tradiciones, una de las tradiciones más, bueno, que yo creo que más se han implantado a lo largo del tiempo es la representación de Don Juan Tenario, precisamente una representación de la que hoy podremos disfrutar en el Teatro Principal de Manos de la Tijera. Estamos con Daniel y con Lorena, que da gusto veros. Don Juan, doña Inés, bienvenidos. Muchas gracias, Rafa, gracias. Una alegría estar contigo esta tarde. La verdad es que os vemos ahí como dos tortolitos, da gusto. Además es una estampa que forma parte ya del acervo cultural de hace muchísimo tiempo, ese mito de Don Juan y doña Inés como amor romántico. ¿Qué nos cuenta esta obra de teatro? ¿Qué nos cuenta el Tenorio? Pues nos cuenta efectivamente lo que has dicho tú, una historia de amor, una historia de redención, de la historia de un personaje que es un crápula, que es un sinvergüenza, que es un canalla, que se dedica a apostarse a mujeres y a matar hombres y cuyo viaje hasta el final de la obra es un viaje de redención por el amor y la pasión que siente sincera por doña Inés, que es quien salva al protagonista al final de la obra. No hago spoiler porque efectivamente todos sabemos que el Tenorio muere. La verdad es que es un spoiler que no nos importa, ¿no? Sabemos que al final muere, pero vamos a disfrutar de ese camino. Doña Inés, ¿por qué nos atraen tanto estos personajes? ¿Por qué a doña Inés le atrae tanto este que tienes al lado, que es un crápula, como él mismo ha dicho?
Bueno, pues yo creo que es porque doña Inés ve más allá, o sea, ve el corazón de don Juan, porque realmente don Juan, como Dani ha dicho, se enamora de doña Inés y yo creo que ella ve ese trasfondo de don Juan y es lo que a ella le enamora. Más allá del crápula que puede ser o todo lo que lleve don Juan de mujerío y demás, yo creo que le enamora lo que es realmente don Juan, quién es él. Y una historia que no pasa de moda, ¿no? Que es de completa actualidad constantemente a lo largo del tiempo, ¿no? Es lo que tienen precisamente esos temas universales, ¿no? Esos temas que de alguna manera a todos nos tocan. Sin duda, ¿no? Y los clásicos siguen siendo clásicos por lo que tú dices, Rafa, porque siguen comunicando hoy en día y siguen mandando mensajes universales, incluso aunque envejezcan de alguna manera, ¿no? El tema de la honra, por ejemplo, entre las tragedias de Calderón ha envejecido muy mal. Aquí el tema de la honra es fundamental, ¿no? Y es el eje también en el que se sustenta la obra. La honra de doña Inés, por la que el padre es capaz de ir a enfrentarse al propio Tenorio, ¿no? Bueno, la honra del propio don Juan, que vive de cara a la galería, ¿no? Entonces, quizás un tema que hoy en día la posmodernidad pues no cale tanto, pero se puede revisitar, ¿no? Y se puede mirar con una óptica moderna, incluso al hilo de las nuevas corrientes feministas. Creo que se puede extraer muchísima enseñanza de lo que nos dice Zorrilla en este Don Juan y precisamente por eso ha trascendido tanto en el tiempo y por eso la gente corea casi a la vez que nosotros decimos los versos del Tenorio, ¿no? Y forman parte del acervo y del folclore popular, como tú bien has dicho. Oye, ¿cómo se vive desde dentro? ¿Cómo se vive bueno, pues lo que estamos diciendo, esta historia clásica, estos temas tan universales, cómo se viven cuando formas parte de ellos porque lo estás interpretando? Esto es una pregunta para los dos que estáis ahí así tan juntos que da gusto veros. Bueno, pues yo creo que se vive con responsabilidad porque se ha hecho tantísimo el Tenorio que es como una responsabilidad, porque yo en mi caso, doña Inés, dices, a ver qué puedo hacer diferente que destaque de otra actriz que ha hecho doña Inés, porque todo el mundo sabe cómo es don Juan, cómo es doña Inés, pero dices, a ver qué le sorprende, ¿no? de este don Juan o esta doña Inés. Sí, quizá hay que quitar un poco, o a la hora de salir al escenario, quitar esa responsabilidad, ¿no? De alguna manera y afrontarlo desde la verdad, desde el propio conflicto que tienen los personajes, desde el texto en sí mismo, que ya lo cuenta todo está en el texto. Pero es hermoso también pensar que al mismo tiempo, en esta noche, mañana y pasado probablemente, estamos un montón de actores subiéndonos a escenarios de España a contar esta historia que se escribió en el siglo XIX, ¿no? Y en Alcalá se está haciendo el Don Juan de Illana y se estará haciendo en otros lugares, ¿no? de España y aquí en La Tijera, pues como no, 18 años de mayoría de edad ya de este Tenorio, donde han pasado muchísimos actores a contar a su manera, ¿no? el propio Don Juan. Yo pues he querido hacer una cosa quizá más fresca, más juvenil, otros a lo mejor le han dado una seriedad. Aquí Indalecio Campano, el director, pues nos da mucha libertad dentro del patrón del montaje, ya digo, tan clásico de Zamora que viene la gente a visitar, y cada uno pues le damos nuestra marca personal, o lo intentamos, ¿no? Oye, la verdad es que lo que has dicho, me lo he imaginado, ¿no? Has dicho algo que es muy visual, ¿no? Hoy un montón de actores subirán a distintos escenarios a interpretar precisamente esta obra. La verdad es que da casi un poco de vértigo. Sin duda, hoy hablaba con un colega que está haciendo el Don Juan en el Teatro Fernán Gómez de Madrid, donde hace muchísimos años que no se representaba el Tenorio en la capital, en un teatro público de la capital, y hablamos de esto, ¿no? De qué hermoso esta cosa sincrética, casi mágica, ¿no? Que ocurre encima en torno a la Noche de Difuntos, en torno al propio texto del Tenorio, que tiene mucho de comedia, de magia, ¿no? Pues es hermoso, yo creo, ¿no? Es esta cosa que tiene el teatro también, que hay una cosa mística, yo creo, de fondo, o eso nos gusta ver a los artistas. Esa magia. Esa magia. Doña Inés, don Juan, ¿cómo desarrollas el personaje? O sea, ¿cómo llegas a un personaje que ya es conocido, que ya, lo que has dicho, que ha sido interpretado por bastantes actores, por bastantes actrices y que tiene un momento icónico con ese "No es verdad, Ángel de Amor", que se está esperando también casi a lo largo de la obra, ¿no? Es como cuando un actor tiene que decir "Hola, soy James Bond", ¿no? Parece que cada uno lo tiene interiorizado de una manera y siempre te sorprende, ¿no? Pero ¿cómo te acercas precisamente al texto? Yo creo que como decía Daniel, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso lo haces desde la verdad, no sé, te empapas del texto, de lo que va diciendo y es dejarse llevar.
Yo creo que es eso, ¿no? Las palabras van fluyendo y te dejas llevar, dejas fluir y yo creo que se va haciendo así. Es curioso esto, para quitarle un poco de peso a esto que me cuentas del no es cierto, Ángel de Amor, porque el propio Zorrilla decía que eran las redondillas más falsas que se habían escrito en la historia de literatura. Porque en qué cabeza cabía que un personaje que acababa de robar a doña Inés del convento, que le está persiguiendo el padre, que su amigo don Luis quiere ir a matarlo, se pare a mirar, y decía él mismo en una entrevista, ¿no? en unos textos, se pare a mirar lo bonito que está el campo, lo fluido que está el río, los pájaros que trinan, ¿no? Dice, yo eso no me lo creía. Y es curioso, Zorrilla es muy crítico con su propio Tenorio, él siempre dice que había sido capaz de crear una buena doña Inés cristiana, pero que se sentía muy mal por no haber sabido crear un buen Don Juan, ¿no? Esto la historia le ha llevado a la contraria, ¿no? Y al final se ha convertido, gracias a él, en un mito universal. Por mucho que ya lo inventase Tirso de Molina en El burlador de Sevilla, es Zorrilla el que lo convierte, ¿no? Y exporta el mito del Tenorio al resto del mundo. Y yo me enfrento al personaje un poco desde esa verdad que también decía Lorena, diciendo sinceramente las palabras que nos escribe el autor, porque como digo, todo está en el texto, ¿no? Y si el personaje para Zorrilla ahí se tiene que detener a enamorarle a doña Inés con esas palabras, ¿no? Y con esos versos preciosos en torno a la naturaleza, el campo, etcétera, que de alguna manera es un contrapunto precioso a la cosa bélica que tiene el Tenorio, donde siempre está arrojado desenfundando la espada y de repente se detiene por una vez en toda la obra a admirar la belleza de la naturaleza, y yo creo que esto precisamente es el fondo del propio Don Juan, que es lo que enamora a su vez a doña Inés. Aquí estoy hablando por ella, pero bueno, espero que sea así, o al menos lo intentaré esta noche. ¿Tú crees que fue eso lo que te enamoró? En ese momento él es... Bueno, yo creo que a ella le empieza a enamorar la carta que ella recibe cuando está en el convento, pero claro, sí que es verdad, ahí le toca un poco el corazón, pero es verdad que claro, cuando la dice esas maravillas sentada en ese sofá, ella es cuando dice, ya me he ganado, tómame, soy tuya y me entrego a ti completamente, en cuerpo y alma. Oye, amor imposible. Estamos casi dando vueltas sobre lo mismo, pero es que es cierto y es que cumple con ello, ¿no? Que es los temas universales, amor imposible, traición, engaño, final trágico. Según dices todas estas palabras, parece que vamos a hablar de una serie de Netflix o de una película que se va a estrenar dentro de nada. Y estamos hablando de una obra de teatro que ya tiene unos cuantos siglos. Es la clave para que nos sigan precisamente atrayendo y haciéndonos disfrutar de esta obra de teatro que hoy podemos visitar y disfrutar, valga la redundancia, en el teatro principal. Sin duda, yo creo que tiene todos los elementos para que se convierta en un éxito, ¿no? Allende las fronteras del tiempo y de cualquier lugar, ¿no? Por lo que tú dices, porque tiene acción, tiene pasión, tiene amor, tiene una cosa amable, pese a que el Don Juan es un antihéroe de alguna manera, es amable para el público, tiene antagonista porque don Gonzalo de Ulloa es otro sinvergüenza que por mucho que don Juan sea capaz de ponerse de rodillas ante él y decirle que realmente ama a su hija, él ni por todas va a dejar la mano de su hija, hay redención final, en fin, yo creo que hay magia, hay espectros, yo creo que tiene todos los elementos para que se convierta en un éxito y la historia le ha dado la razón al bueno de don José Zorrilla, desde luego. Y hombre, yo creo que un éxito tiene que ser cuando La Tijera lleva 18 años poniendo el Tenorio año tras año y todos los años el público es lo que espera con ansia en Los Santos, ¿no? El Don Juan Tenorio de La Tijera Teatro. La verdad es que así es. Daniel, Lorena, Don Juan, doña Inés, muchísimas gracias por haber podido hablar con vosotros y que, no sé, ¿se puede decir mucha mierda? Bueno, si estamos hablando de teatro clásico yo creo que sí, ¿no? Sin duda, siempre, mucha mierda. Siempre. Muchísimas gracias, Rafa, ha sido un placer. Gracias a vosotros. Muy amable, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Hasta aquí Dos que sí, uno que no, de hoy, día 31 de octubre, un día en el que de alguna manera hemos hablado del miedo. Hemos mostrado esas imágenes que nos han conmovido durante todo el día de ayer, durante toda la jornada, esa dana en Valencia que ha sido devastadora. Y hemos continuado precisamente hablando del miedo, hablando de los santos y hablando de un día tan especial como es este día 31 de octubre, víspera de esa celebración que es el Día de los Santos. Les esperamos el próximo jueves, ya saben, aquí, en Dos que sí, uno que no.